Es un gozo para mí poder estar en esta mañana compartiendo con cada uno de ustedes, el poder estar en medio de ustedes y tener el privilegio y además la responsabilidad de exponer la palabra del Señor. Antes de iniciar, reciban un saludo de parte de Iglesia Bíblica Mi Esperanza, sus hermanos, los cuales constantemente oran por ustedes, por esta iglesia local, de la misma manera que sé que ustedes también oran por nosotros. Y ese es el privilegio, esa es parte de las misericordias que el Señor nos da, el poder tener comunión, el poder orar los unos por los otros y el poder caminar juntos en este peregrinaje en el cual estamos hacia nuestra ciudad celestial. Amén. Así que, habiendo dicho esto, mis amados hermanos, vamos entonces a pasar a adorar al Señor a través de la exposición de la palabra del Señor. Yo le voy a pedir que usted vaya a su Biblia, al libro del profeta Miqueas. Hasta este momento ya entonces el pastor Joan sabe qué es lo que voy a predicar, no sabía, ¿verdad? Y vaya al capítulo 4 del libro del profeta Miqueas. Si usted no sabe dónde está el libro del profeta Miqueas, lo consigue entre Génesis y Apocalipsis. Y vamos a leer, a manera de introducción, todo el capítulo 4 del libro del profeta Miqueas. Dice allí la palabra del Señor: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Versículo 6. En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea, recogeré la descarriada y a la que afligí, y pondré la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero que te ha tomado dolor como de mujer de parto? Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto. Porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo, y llegarás hasta Babilonia. Allí será librada. Allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Versículo 11. Pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti y dicen: sea profanada, y vean nuestros ojos su deseo en Sión. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. Levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas como de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos y consagrarás a Jehová su botín y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Amén. Oremos una vez más, mis hermanos. Bendito y amado Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos porque en este tiempo tu palabra va a ser expuesta y predicada en este lugar. Esa palabra a través de la cual tú te has dado a conocer, te has revelado a cada uno de nosotros. Y esa palabra que al mismo tiempo nos enseña, nos dirige, nos exhorta y nos anima. Por lo cual te rogamos, Padre amado, que tú edifiques a tu iglesia a través de tu palabra. Que podamos nosotros contemplarte a ti a través de ella, deleitarnos en ti a través de ella, y solo tu nombre sea exaltado y glorificado. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, mis amados hermanos, la mañana de hoy, este sermón tiene por título El reino prometido a las naciones, para aquellos que toman nota. Y específicamente vamos a estar estudiando solamente la porción que va desde el versículo 1 hasta el versículo 5.
Sin embargo, debes saber que todo el capítulo 4 habla específicamente acerca de ese reino prometido. Pero nosotros veremos, como le dije, solamente desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Muchos, a través de el tiempo y estudiosos acerca del reino de Dios, lo han definido como el pueblo de Dios en el lugar de Dios bajo el gobierno de Dios. Eso es lo que podemos nosotros entonces, apegándonos a los eruditos, entender específicamente lo que es el reino de Dios. Y Miqueas aquí nos va a hablar de ese reino que el Señor ha prometido. Ahora, debemos decir que Miqueas, tal cual como lo dijimos al principio, fue un profeta, que además profetizó de manera contemporánea con Isaías y Oseas, un libro que además también ustedes estudiaron acá junto con el pastor Joan, lo cual entonces nos va a dar a nosotros más luz acerca de lo que específicamente nos dice Miqueas y anuncia acerca de ese reino. Ahora, hermanos, debemos decir que en esta sección del capítulo 4 del libro del profeta Miqueas, Miqueas cambia el tono de su mensaje. Si usted puede leer, y yo le recomiendo que lo haga en el día de hoy, los primeros 3 capítulos, Miqueas se va a encargar de hablar acerca de la condición en la cual se encontraba la nación en ese momento. Lo primero que va a hablar Miqueas es a denunciar específicamente el pecado que Israel estaba cometiendo. Todo ese capítulo, desde el 1, el 2 y el 3, es una descripción completa y total de esa condición de pecado de la nación. Corrupción, avaricia y además falsos líderes y falsos profetas. Pero hasta este momento, luego de que Miqueas, como parte de su labor profética, entonces denuncia el pecado, señala el pecado y llama al pueblo al arrepentimiento, viene a dar, como siempre, y como el Señor siempre lo hace, un mensaje de esperanza, un mensaje de aliento en medio de toda esa situación de corrupción, de toda esa situación de pecado, de toda esa aflicción que estaba en ese momento entonces viviendo el pueblo. Y cuando digo el pueblo, estoy hablando acerca del remanente del pueblo de Israel. Entonces su tono cambia y es un tono de esperanza para el pueblo. Pero también debemos decir que esa esperanza que va a anunciar Miqueas no era una esperanza para ellos automática, era una esperanza futura. Es decir, Miqueas va a hablar y se va a encargar a partir de ahora de profetizar acerca de un futuro de esperanza. Hasta ese momento había hablado de la condición actual y ahora entonces le va a dar esperanza, ánimo a través de estas palabras que tendrían su cumplimiento futuro. Ahora, estos acontecimientos que Miqueas entonces va a decir aquí, debemos también entender que no los dice de manera cronológica. Es decir, Miqueas no está diciendo, bueno, va a suceder esto y aquello y aquello. Miqueas quiere presentarnos un cuadro completo acerca de el reino de Dios. Simplemente entonces nos va a decir que son acontecimientos que van a acontecer de manera segura y según el plan de Dios. Habiendo dicho esto, también para nosotros es un privilegio no formar parte solamente de esa audiencia de Miqueas, sino que nosotros tenemos toda la revelación completa. Lo que nos hace entonces entender, de manera precisa eso que ha dicho Miqueas. Efesios capítulo 1, versículo 9, nos dice que el Señor nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual Él se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Por esa razón, entonces, mis amados hermanos, vamos a ver en primer lugar y en el contexto en el cual la audiencia de Miqueas escuchó su mensaje, cómo ese reino de Dios inicia con un volverse a Dios. Nuestro primer punto será el volverse a Dios dentro de ese reino. Pero en segundo lugar también veremos que ese reino de Dios es un reino de paz, es un reino de completa tranquilidad. Pero en tercer lugar también veremos que ese reino de Dios y esa esperanza futura anunciada por Miqueas es un reino de completa y absoluta fidelidad a Dios. Luego de eso entonces aplicaremos y veremos
cómo todo esto apunta de manera maravillosa a nuestro glorioso Salvador. Vamos entonces a nuestro primer punto. Volverse a Dios. Miqueas dice que esto acontecerá, y él especifica, en los postreros tiempos. ¿Y qué iba a suceder? Bueno, el monte de la casa de Jehová, haciendo referencia específicamente al lugar de la presencia del Señor, al templo del Señor, sería establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Ahora, hermanos, según lo que está diciendo Miqueas, y ya entendiendo que está hablando acerca de una esperanza futura, ¿cuándo es entonces que iba a acontecer o dónde específicamente encontramos nosotros esos postreros tiempos? Al día de hoy se habla mucho acerca de que estamos en los últimos días, en los tiempos finales, y algunos están buscando señales y qué sucede por allá en tal o cual nación para entonces discernir cómo es que se cumple la Escritura. Ahora, Miqueas nos dice que esto iba a suceder en los postreros tiempos. El Antiguo Testamento ya también aún anunciaba esto. De hecho, en Deuteronomio capítulo 4, versículo 29, Moisés habla y dice que si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas. Si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Por lo tanto, entonces, estas palabras de Miqueas no eran nuevas para aquellos que estaban escuchando el mensaje. Generalmente en el Antiguo Testamento estas palabras entonces parecen indicar un tiempo, pero futuro, como ya les dije. No un tiempo específico, pero sí un tiempo, un periodo prolongado, en un lugar y en una fecha que para ellos aún entonces no era concreta, donde sucederían una serie de cambios, donde aquellas cosas que habían permanecido durante mucho tiempo igual serían entonces invertidas o serían reemplazadas. Habría un total cambio. Pero el Nuevo Testamento entonces nos da más luz acerca de esto. Hechos capítulo 2, versículo 16, pasaje que también sea hoy que han estudiado. Allí el apóstol Pedro, en lo que conocemos como el Pentecostés, se levanta y cita al profeta Joel. Él dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Pero entonces está diciendo aquí que lo que estaba sucediendo en Pentecostés es el cumplimiento de la profecía de Joel. Por lo tanto, entonces, Pedro nos está diciendo con esto que esos postreros tiempos estaban iniciando allí. Pero el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1, también nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los profetas, en estos postreros tiempos Dios ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Pero el Nuevo Testamento no se queda allí, sino que sigue avanzando. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que en esos postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escucharán espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Pero Pedro también nuevamente en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 2, nos dice que para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Mis amados hermanos, todos estos pasajes entonces que nos muestra la Escritura, en los cuales los apóstoles nos hablan, inspirados por el Espíritu Santo, nos dan luz acerca de cuáles son esos últimos tiempos, o esos postreros días, que es el otro término que se usa para referirse a lo mismo. Y eso no es nada más que ese periodo de tiempo contemplado entre la primera venida de nuestro Señor y la segunda venida de nuestro Señor, la cual esperamos.
Por lo tanto, lo que Miqueas está diciendo tiene su cumplimiento ahora. Es decir, estamos en los postreros días. Estamos en los últimos tiempos. ¿Y desde cuándo estamos en los postreros días? Bueno, desde que nuestro Señor vino por primera vez. Desde que nuestro Señor vino, vivió, estuvo en este lugar viviendo de manera perfecta, murió, resucitó al tercer día y ascendió a los cielos, nosotros estamos en los últimos días. Y el Señor claramente nos dijo, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces, mis amados hermanos, de ese futuro del cual está hablando Miqueas, es ese. Y está establecido en ese periodo de tiempo. Miqueas entonces está anticipando esa transformación que ocurriría en algún momento futuro. Es decir, entre la primera venida de nuestro Señor y su pronta y gloriosa segunda venida. Ahora, teniendo esto claro, que yo sé que ya ustedes lo sabían, veamos entonces qué es lo que sucederá según lo que nos está diciendo Miqueas. Bueno, lo primero que Miqueas dice es que luego, entonces en esos postreros tiempos, comenzará a volverse a Dios. Es decir, los hombres de todo lugar, de toda lengua y de toda tierra comenzarán a volverse a Dios. El monte, dice Miqueas en el capítulo 4, de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes. Ahora, si usted lee el capítulo 3 del libro de Miqueas, ese capítulo 3 concluye Miqueas hablando y profetizando acerca de la destrucción específicamente de ese monte, es decir, de ese lugar de la presencia del Señor. El capítulo 3 concluye con un monte totalmente reducido a nada, es decir, algo que no servía, solo para que anduviesen por allí los animales. Dice el capítulo 3, versículo 12, a causa de vosotros, es decir, por causa del pecado de la nación, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres del bosque. Ahora entendamos entonces que eso era lo que hasta ese momento había escuchado la nación. Es decir, la destrucción y el juicio de Dios por causa del pecado. Pero ahora están escuchando entonces que ese monte iba a ascender y iba a estar por encima de todas y cada una de las cosas. Luego de ser una ruina, ahora se convierte en el monte más alto, supremo sobre todos los lugares. Se eleva sobre las colinas. Y eso es algo, como tal cual lo plantea Miqueas, algo que es irresistible de ver y de contemplar. Por esa razón, Miqueas nos dice que como ese monte iba a ascender por encima de todo, es decir, algo majestuoso, de la misma manera entonces todas las naciones vendrían a admirar y a contemplar eso. El énfasis entonces aquí de Miqueas es que el lugar donde se encuentra la casa del Señor y las naciones, en la casa del Señor, ascendería y las naciones fluirían a él, porque la casa del Señor y la presencia del Señor estaría allí. Y no simplemente para admirar el acontecimiento, sino porque la presencia del Señor estaría allí. Y nosotros sabemos también a la luz del Antiguo Testamento que para los paganos era costumbre entonces establecer los lugares de adoración como lugares altos. Cuando usted lee la Biblia, usted cuando lee allí los lugares altos se está haciendo referencia a los lugares donde se rendía adoración o culto a los dioses. Pero Miqueas nos dice que este monte alto iba a ascender por encima de cualquier otro. Y ese es el énfasis de Miqueas. Y todas las naciones vendrían a él. Ahora, Miqueas está anunciando aquí que no solamente los israelitas, no solamente los judíos o el remanente del Señor, sino toda lengua y nación participaría de la verdadera adoración. Pero ¿cuál es la razón por la cual vendrían? No solamente a adorar al Señor, sino para ser enseñados en la ley de Dios. En el capítulo 3, y le hago énfasis nuevamente, léalo, la ley del Señor había sido desechada, estaba siendo corrompida. Aquellos que debían entonces establecer o direccionar acerca de la ley, la tenían en poco.
falsos profetas y falsos líderes religiosos. El versículo 9, del capítulo 3 dice: oíd ahora estos jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho. Contrario a todo eso, en contraposición a esa situación que ellos estaban viviendo, Miqueas entonces les dice que todos vendrían a ser enseñados bajo la ley. Es decir, a obedecer la ley del Señor y andar en el camino del Señor. Y eso es parte del volverse a Dios. No solamente el pensar y decir, bueno, sí, yo vengo y adoro al Señor, pero no obedezco su ley. No, el volverse a Dios implica adorar al Señor en espíritu y en verdad y obedecer su ley, andar en senda de obediencia. Es lo que está diciendo específicamente Miqueas. ¿Por qué? Porque en el contexto de Miqueas habían muchos que decían que adoraban al Señor, pero desechaban su ley. Y eso es totalmente absurdo. Querer adorar al Señor y desechar la ley del Señor, que es santa y que es perfecta. En contraste entonces, mis amados hermanos, con esa Jerusalén que es en el tiempo de Miqueas, es un contraste total. Y por eso quiero que entendamos la esperanza que esto traía a aquellos que estaban escuchando. Y aún también la esperanza que trae a nosotros en el día de hoy. En el día de hoy, donde también es pisoteada la ley de Dios, es pisoteada la palabra del Señor, donde hay falsos adoradores a el Señor y donde hay corrupción en medio del pueblo de Dios. Este es entonces el cuadro que nos deja Miqueas en este punto. Las naciones volviéndose a Dios para adorarnos, para ser instruidos en la ley y para obedecer. Pero en segundo lugar, este reino es un reino lleno de paz. El versículo 3 dice que Él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos. Martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Mis amados hermanos, el contexto del pueblo de Israel era un contexto de conflicto, no solamente de pecado, sino de conflicto, de incertidumbre y de guerra, al pensar que en cualquier momento podían ser acechados por cualquiera de sus enemigos. Y eso destaca entonces en su contexto la importancia del mensaje de paz que da Miqueas. Nadie anhela tanto la paz como aquel que ha experimentado la guerra, tal cual como entonces se encontraba el pueblo de Israel, en esa incertidumbre de ser asediados y saqueados por sus enemigos, cosa que nosotros también sabemos sucedió por causa de su pecado. Pero ese reino entonces que está anunciando Miqueas está marcado por una paz, y esa paz, escúchelo bien, viene única y exclusivamente como el resultado de la justicia que Dios imparte. Él juzgará entre muchos pueblos, corregirá naciones poderosas hasta muy lejos. Y eso tiene como resultado una verdadera paz. Es decir, la justicia de Dios es la que trae verdadera paz. Dios, como juez de todas y cada una de las naciones, instruye por la ley, para obedecer la ley, trae de su justicia y eso genera paz en medio de su reino. En ese reino ya no habrá, como anteriormente, jueces o líderes políticos corruptos, sino verdadera justicia, que es la justicia impartida por Dios. Y a esa justicia le sigue entonces específicamente, como dice Miqueas, la culminación de todas las guerras. Es decir, ya no habrá batallas. Pero más allá de eso, todos los instrumentos de lucha, es decir, las espadas y todo lo que nombra aquí Miqueas, serán convertidos en instrumentos productivos. Sus lanzas para hoces y sus espadas para asadones. Esta paz, mis amados hermanos, trae entonces
un alto al conflicto, un alto a la guerra, y trae entonces una paz que está disponible para todos aquellos que forman parte o que iban a formar parte de ese reino. Pero además esa paz trae consigo prosperidad, porque dice que cada uno se sentará debajo de su parra y bajo su higuera y no habrá quien los atemorice. Y no hay nada más tranquilo o que pueda usted experimentar algún tipo de tranquilidad que estar sentado, ¿verdad?, en reposo, debajo de una mata, ¿verdad?, descansando. Es decir, esa es más o menos la imagen que quiere plantear Miqueas. Estar tranquilo, sin ningún tipo de preocupación, debajo de un árbol, pero no de cualquier árbol, sino de una vid. Lo que indica al mismo tiempo que ya no habrá escasez, sino que habrá lo justo para todos y cada uno. Eso es lo que trae entonces específicamente esa paz. Estar sentado de manera tranquila, sin ningún tipo de preocupación, les está diciendo Miqueas, recordando el contexto de conflicto que ellos tenían, y que además ya no habrá corrupción ni codicia como lo había, sino que cada quien tendría su vid, es decir, cada quien tendrá su provisión única y completa para todos y cada uno. Ahora, yo sé que para nosotros esto parece algo iluso, ¿cierto? Bueno, ¿cómo es que puede existir esa paz de ese tipo? Probablemente aquellos que escucharon esto también dijeron lo mismo o llegaron a pensar lo mismo acerca de lo que Miqueas les estaba diciendo, dentro de todo ese entorno de conflicto que ya hasta ahora habían vivido. Pero Miqueas se encarga entonces de sellar estas palabras cuando dice que Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Y si Jehová de los ejércitos lo ha hablado, así será. Si el Señor lo ha dicho, así será. Por lo tanto, entonces ellos debían creer en eso. Ellos debían creer en esa paz que específicamente vendría, que no experimentarían, pero que debían confiar, esperando ese futuro, del cual entonces ellos finalmente también disfrutarían. En ese momento las naciones no iban a Jerusalén a adorar, sino que iban a Jerusalén para combatir. Y la nación de Israel entonces debía confiar en esa paz que el Señor había prometido y que le estaba siendo anunciado por el profeta Miqueas. Esto añade entonces a nuestro cuadro, a ese cuadro del reino, no solo el volverse a Dios, no solo el obedecer al Señor, andar en su ley, en sus mandamientos, sino también una completa paz y una seguridad que son inquebrantables porque el Señor lo ha dicho. Pero en tercer lugar, ese reino está lleno de una fidelidad eterna. Y vean lo que dice el versículo 5. Aunque todos los pueblos, es decir, aunque todas las naciones, aunque todos los hombres anden, cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, eternamente y para siempre. Y esto recuerda entonces las palabras de Josué en su último discurso. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo no sé qué van a hacer ustedes. Es decir, yo no sé qué irán a hacer ustedes. Es decir, han visto, eso fue lo que le dijo Josué, han visto lo que Dios ha hecho al darnos la tierra. Todas las obras maravillosas que ha hecho al darnos la tierra prometida. Ahora yo estoy convencido y creo en el Señor y serviré al Señor. No sé qué harán ustedes. Pues bueno, en Miqueas se está diciendo, aunque todos los pueblos, y aunque yo sé ustedes mismos, se van a encargar de seguir a otros dioses como lo hizo Israel, siendo un pueblo idólatra, aunque muchos anden en nombre de otro Dios, nosotros, Miqueas dice, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios. ¿Y sabe qué? Eso será eternamente y para siempre. Porque Miqueas está diciendo, no depende de nosotros, sino depende de ese Dios que es eterno, que nos hará entonces estar con Él de manera eterna en ese reino. Y esto es un compromiso de fidelidad que trae entonces Miqueas. Ya nosotros sabemos toda la idolatría en la cual estuvo inmersa el pueblo de Israel.
cómo se quejaron constantemente de Dios cuando veían las maravillas de Dios. Y sin embargo se quejaban y anhelaban entonces estar en otro lugar y adorar a otros dioses y no al Dios verdadero. Y aunque ellos decían ser fieles, como también decían los fariseos, somos hijos de Abraham, no eran más que infieles, adúlteros y falsos profetas que también estaban en medio de la nación y que anunciaban paz cuando no había paz. Sin embargo, Miqueas dice que llegará el tiempo de ese reino, donde, recordamos, adorarán y andarán en fidelidad completa y absoluta, eterna a Dios. Y estas palabras que usa Miqueas hablan específicamente de una decisión constante de seguir a Dios. Mis amados hermanos, nosotros debemos entonces tomar estas palabras y ver estas palabras y entender que nosotros hemos decidido seguir al Señor. Sí, porque el Señor nos ha llamado. Pero no es algo que sucede de manera automática, sino que constantemente debemos renovar y saber que debemos fidelidad a Dios. Y que esa fidelidad que tenemos a Dios ahora se convertirá en una fidelidad eterna porque Dios es eterno. Decididos a entonces cobrar fuerza día tras día, está diciendo Miqueas, para seguir al Dios verdadero, aunque todos los pueblos anden en pro de su Dios. Aunque estemos en medio de este mundo donde los hombres entonces adoran a falsos dioses, se adoran a sí mismos, Miqueas dice, nosotros tenemos el compromiso de ser fiel al único Dios verdadero. Y esa es la postura de Miqueas y de la cual por la cual de todos está él hablando. Nosotros andaremos en el nombre de el Señor. Ahora, hermanos, ¿a dónde nos lleva todo esto? ¿Cuál es entonces específicamente el cumplimiento de todo lo que está diciendo Miqueas? ¿Cuándo ocurriría? ¿Verdaderamente ocurriría? ¿O verdaderamente ocurrió? Pues bien, no hay nada, absolutamente nada, o no existe ninguna promesa dada en su palabra y en el Antiguo Testamento que no tenga su cumplimiento único y perfecto en la persona de Cristo. Por lo tanto, cuando leemos las palabras de Miqueas, debemos automáticamente mirar a Cristo como aquel en quien se cumplen todas y cada una de esas promesas. Como ya dijimos, esos postreros tiempos comenzaron, es decir, esas cosas que Miqueas está anunciando, comenzaron con la primera venida de nuestro Señor Jesús. Lo que coloca entonces esta profecía en medio de este tiempo. Pero además, debemos ver, en primer lugar, que todo esto se cumple en Cristo. Recuerde que el volverse a Dios inicia con el ascenso de ese monte, de la casa de Dios, de la presencia de el Señor, el lugar entonces donde estaba la presencia de Dios y el templo. Y usted debe recordar que nuestro Señor en Juan capítulo 2, versículo 18, los judíos le dijeron, ¿qué señal nos muestras de que haces esto? El Señor les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado el templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Mis amados hermanos, el lugar de la presencia del Señor, nos ha dicho Juan, que él estableció su tabernáculo en medio nuestro. Pero no solamente estableció su tabernáculo en medio nuestro, sino que ascendió a los cielos con poder y gloria. Y está sentado delante de Dios Padre. Y ese lugar de la presencia del Señor, es decir, es Cristo quien asciende y ante el cual no solamente asciende, sino también ante el cual vienen todas y cada una de las naciones a adorarle y a obedecerle. Él es ese lugar en el cual todos vienen a adorar. Él es el lugar de la presencia del Señor que asciende y que está por encima de cualquier lugar alto, es decir, de cualquier otro Dios falso. Él es. Pero también, mis amados hermanos, no solamente vemos que nuestro Señor es el templo, sino que también Él es aquel que bendice a todas las naciones. En Él son benditas todas las naciones de la tierra.
A Él son quien vienen, no solamente judíos, sino también hombres y mujeres de toda lengua y nación, de todo pueblo y de todo lugar, porque Él derribó la pared intermedia para hacer de todos un solo pueblo. Pero también Él es el maestro por excelencia, quien instruye a su iglesia y a su pueblo hoy a través de su ley. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios, que forma parte ahora de ese reino de Dios, entonces ande en senda de justicia y en obediencia a ese Dios. Que tal cual como Él también ama entonces su ley. Él es quien nos enseña cómo y en qué debemos obedecer. Pero también, mis amados hermanos, Efesios capítulo 2, versículo 14 nos dice que Cristo es nuestra paz. El reino de Dios es un reino de paz, pero el reino de Dios es un reino de paz porque Cristo, quien reina, es el Rey de paz. Pero también debemos entender a la luz de esto, y es que por medio de Cristo, que es nuestra paz, ya no estamos en enemistad ni en guerra. Los israelitas estaban atemorizados porque iban a ser invadidos. Pero nosotros estábamos aún en guerra con el Dios de los cielos y de la tierra. Estábamos en guerra con Él. Pero Cristo nos ha dado paz. Como dice Romanos, capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, porque Él es nuestra paz. Pero mis amados hermanos, esa paz que Cristo da, ha hecho entonces que nosotros hayamos abandonado nuestras armas contra las cuales luchamos contra Dios. Constantemente estábamos en lucha contra Dios, en enemistad contra Dios, queriendo entonces nosotros a través de nuestras armas labrar nuestro propio camino. Sin embargo, el Señor, por medio de Cristo, es decir, Dios por medio de Cristo, nos ha hecho entonces desistir de nuestras armas, abandonar aún nuestras propias obras, nuestro orgullo, nuestra propia justicia, para ser revestidos de la justicia de Cristo y tener paz para con Dios. Por lo tanto, también Cristo aún hoy sigue llamando a aquellos que aún siguen andando con sus propias armas y con sus propias fuerzas, queriendo agradar al Señor, a que se rindan y abandonen sus armas. Porque no solamente la paz implica ahora entonces estar en paz con Dios, sino que también, como lo dije, la paz implica que Dios traerá de su justicia. Y todo aquel que no está en paz con Él, entonces será destruido porque Él regirá a las naciones. Por lo tanto, si hay alguno acá que aún insiste entonces en caminar en sus propias fuerzas, en su propio orgullo, en sus propias obras, Cristo le dice, desiste de tus armas, ríndete ante el Rey de paz y el Rey de este glorioso reino, porque Él es el que juzga y trae justicia sobre las naciones. Pero además, mis amados hermanos, también Cristo es el verdadero Dios. Miqueas nos ha dicho acá que con todo andaremos nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Nosotros sabemos que Cristo es Dios. En Él habita toda la plenitud de la deidad, como dice las Escrituras. Y al mismo tiempo también Él, habiendo sido o siendo nuestra paz, nos ha entonces comprado, nos ha hecho parte de Él. Y también, entonces, habiendo Él hecho lo que ha hecho por todos y cada uno de nosotros, la razón entonces, o la lógica, como dice Pablo en Romanos, es decir, el culto lógico es que entonces ahora nosotros andemos en compromiso y en obediencia al único y verdadero Dios eternamente y para siempre. Él es el Dios verdadero en quien la iglesia se compromete y a quien la iglesia verdaderamente obedece para poder contemplar y estar eternamente y para siempre con Él. Y esto nos lleva, mis amados hermanos, a unas sencillas aplicaciones de este maravilloso texto del libro del profeta Miqueas. Y en primer lugar debemos decir que su reino está aquí,
pero todavía no. Es decir, gozamos del reino que nuestro Señor en su primera venida vino a inaugurar. Participamos de Él. Somos parte de Él. Hemos entrado a ese reposo, como dice Hebreos capítulo 4, por medio de la fe en Cristo. Y disfrutamos de todas las bendiciones. Sin embargo, hay más, de lo cual disfrutaremos cuando ese reino sea prontamente consumado con la venida de nuestro Señor y Salvador Jesús. Y eso debe entonces, al mismo tiempo, como lo escucharon aquellos hombres, para nosotros traer consuelo, ánimo y esperanza, porque ellos no lo vieron. Pero nosotros ahora aquí miramos hacia atrás, viendo a Cristo, abrazando a Cristo y disfrutando ahora de su reino, para luego entonces disfrutar eternamente de ese reino que Él nos ha dado. Por lo tanto, aunque, como lo dice luego en los siguientes versículos del capítulo 4 y como lo leímos, aunque en medio de ese disfrute temporal de ese reino tengamos nosotros aflicciones, el mismo Señor nos aflige, dice, porque Él nos ha afligido, Él mismo nos recogerá y Él mismo nos da ánimo en medio de este mundo. Por esa razón, también, en medio de este tiempo, como habitantes de ese reino, debemos saber que nuestro Señor nos conduce y nos dirige y nos da esperanza en medio de ese reino. Pero además también es importante para nosotros como iglesia, entendiendo esto, que en medio de este tiempo anunciemos el mensaje del reino, que no es nada más y nada menos el mensaje del Evangelio. Mis amados hermanos, el Señor estableció su reino, consumará su reino, pero en medio de ese periodo la iglesia entonces es la encargada de anunciar el mensaje del reino, el mensaje de paz, para que los hombres entonces vengan delante de Él, se humillen delante de Él y obedezcan la ley de Él. Por lo tanto, esa buena noticia del Evangelio es la que trae paz para con Dios. Y es necesario que nosotros entonces, como iglesia, anunciemos el mensaje del Evangelio. Pero no solamente eso, sino que también que tengamos un compromiso fiel con su palabra. Y doy gracias al Señor porque ciertamente vemos al día de hoy cómo el Señor cada vez más está llamando a hombres y mujeres en medio de nuestro país a la fidelidad a la palabra del Señor. No por nuestras propias fuerzas, sino para la gloria del Señor, quien hace que cada vez más su pueblo ame su palabra, tal cual como Él la ama. Por eso, mis amados hermanos, hay un compromiso de obediencia y de fidelidad a el Señor para obedecer y para andar en todas y cada una de las cosas. Y por último, mis amados hermanos, sabiendo que estamos en esos postreros tiempos, sabiendo que estamos en este lugar y participando de esos postreros tiempos, de los cuales aún también las Escrituras no solamente habla de esperanza, habla de cosas buenas, sino también de situaciones difíciles que la iglesia vive, de tribulación, de circunstancias a las cuales constantemente nos exponemos. Estemos seguros que es en esos mismos postreros días que veremos la gloria de Cristo viniendo por su iglesia. En aquel día juntaré la que cojea, recogeré la descarriada y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. ¿Y sabe qué? Jehová reinará sobre ellos desde el monte de Sión, desde ahora y para siempre. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos por tu bendita y maravillosa palabra, por tu obrar poderoso en medio de este mundo, por darnos, Señor, participación contigo en ese reino glorioso que tú viniste a establecer y que ciertamente consumarás con tu venida, la cual anhelamos y esperamos. Pero también, Padre, nos gozamos al saber que mientras esperamos ansiosamente tu venida, también disfrutamos de ese reino aquí y ahora, a través de las bendiciones, Señor, espirituales que tenemos en Cristo y que tú das a tu pueblo y a tu iglesia. Padre, a prosperar tu palabra en medio nuestro y ayúdanos a ser fieles,
en todas y cada una de las cosas, aún en medio de nuestra debilidad y de nuestro propio pecado, sabiendo que siendo parte de tu reino, ya estaremos contigo eternamente y para siempre, disfrutando de esas bondades que tú has adquirido para tu pueblo. Gracias te damos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén.